Bendiciones. Vamos a estar abriendo la palabra en San Lucas. San Lucas, capítulo 1 nomás. Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu favor. Te pedimos en esta noche que tú nos estés hablando, tú nos estés ministrando, que podamos entender y comprender tu palabra, Señor, en esta hora. Danos entendimiento de ella. Háblanos a nuestra vida. Enséñanos a andar en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer. Los que tengan Biblia, acompáñenme. Vamos a leer varios pasajes. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrado en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. Pero cuando salió no le podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hasta ahí. Bien, leímos casi todo el capítulo, pero importante leerlo para poder entender lo que hoy quiero hablar. Hoy quiero hablar de un tema muy importante, que es la pregunta, ¿no? El título lo puse en forma de pregunta. ¿Qué es vivir en el Espíritu según la Biblia? Y aclaré, según la Biblia. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar lo que no es vivir en el Espíritu, porque hay un pensamiento y una creencia de lo que sí es vivir en el Espíritu, pero que no es bíblico, no es de lo que Dios nos enseña en su palabra. Bien, empiezo con esta introducción, o con esta, para desarmar, ¿no? Para entender
con esta explicación y ejemplo. Años atrás, ¿no? Muchos años atrás, quizás, me atrevo a decir 10, 15, hasta 20 también, equivocadamente la iglesia caminaba creyendo que vivir una vida en el Espíritu significaba por cómo se vestía. Bien, entendemos que cuando conocemos al Señor, ¿no? Venimos de afuera, es verdad que debemos de vestirnos de una manera prudente, obviamente, no quiero decir eso, que nos vistamos como de cualquier manera, pero años atrás, dentro de la iglesia, se criticaba y se creía que la santidad tenía que ver o se alcanzaba de cómo nos vestíamos, cuando realmente podíamos estar de traje o corbata, pero el corazón no estaba conforme a la voluntad de Dios. ¿Me explico? Antes también se creía que vivir en el Espíritu también significaba o lo medían por cuánto oraba. Y también estaban equivocados, porque tenemos que pasar, obviamente, el tiempo lo que más podemos posible en la oración. Pero si no tengo una oración sincera, no hay una verdadera comunión con el Espíritu. Nosotros podemos pasar en el día 5 horas orando, pero podemos parecer como esos dos que se acercaron a la presencia de Dios y no estar con un corazón verdaderamente sincero y dispuesto delante de Dios, sino muchas veces un corazón hipócrita, queriéndolo engañar al Señor, pero Dios no puede ser burlado. También se creía que para alcanzar una vida o vivir una vida en el Espíritu era por cuánto conocíamos la Biblia. Debemos conocer la palabra, estudiarla y en lo posible memorizarla, pero si no permito que su Espíritu me abra los ojos a entenderla y ponerla por obra, tampoco me lleva a vivir una vida en el Espíritu. En conclusión, se trataba antes, ¿no?, de vivir la vida cristiana por esfuerzos humanos, llenos de reglas y de formas humanas que no tenían nada que ver con vivir en el Espíritu. Eso se creía antes, hace años atrás. Bien, lo importante para nosotros, porque eso quedó prácticamente atrás, es raro ver iglesias legalistas, muy raro. Lo que nos interesa hoy, ¿cómo está la iglesia hoy? ¿Qué cree la iglesia hoy? Hoy muchos creen, la mayoría, que vivir en el Espíritu es hablar en lenguas. Muchos creen que vivir en el Espíritu es hacer sanidades, echar fuera demonios, hacer milagros y muy predicado, ser próspero económicamente. Que si un hermano aparece con 0 kilómetros, una camioneta o con propiedades, quiere decir, porque está viviendo en el Espíritu, por cuánto es recompensa del Señor. Y la Biblia no enseña eso. Muchos creen que vivir en el Espíritu hoy es profetizar, o que sea una prédica, o ser un predicador carismático y que me sigan muchas personas. O también se exalta el ser reconocido, y a eso es lo que le decimos nosotros en estos tiempos, la gente, la gran mayoría, y este pensamiento se ha introducido en muchos, que piensan que eso es vivir en el Espíritu. Pero eso no es vivir en el Espíritu. Acompáñame en el pasaje, en el capítulo de Lucas, capítulo 1, versículo 11, vamos a leer. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Seamos sinceros, cualquiera de nosotros, ¿cómo hubiésemos reaccionado? Quizás para muchos de nosotros esto sería una experiencia extraordinaria. Quizás, y acá quizás voy a tocar unas vacas sagradas, dirían muchos, sería una respuesta, una oración respondida por el Señor, porque muchos oran por estas manifestaciones, porque creen que eso significa llevar una vida en el Espíritu.
Pero todas esas cosas no tienen que ver con llevar una vida en el Espíritu. La pregunta que quizás muchos ahora se están haciendo, pero todas estas manifestaciones ¿no provienen de Dios? Sí, provienen de Dios. Estamos hablando de los verdaderos. Pero buscar estas cosas o manifestaciones no me llevan a una vida llena del Espíritu y menos a agradar a Dios. Vuelvo con la recurrente pregunta, entonces, ¿qué es vivir en el Espíritu? Leamos en el mismo capítulo de Lucas 1, el verso 5. Y creo que todos los que están acá, la gran mayoría, lo han pasado por alto. Y cada vez que leemos estos pasajes, nos asombramos. Fue a Zacarías, Elizabeth, qué gran visión que tuvieron, cómo se le apareció el ángel, wow, y Elizabeth quedó embarazada siendo estéril. Qué milagros poderosos, y nos asombramos, y quizás muchos nos quedaríamos con estos pasajes. Pero si nosotros nos interiorizamos, hay dos pasajes de esta palabra que son los más importantes y que nosotros tenemos que rescatar en medio de todas estas cosas, de estos milagros, de estos acontecimientos tan importantes que nada más y nada menos estaban anunciando el nacimiento de Juan. Versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Acá lo importante, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué tremendo, qué impresionante. Porque esa manera de que ellos andaban y cómo la palabra lo resaltaba, y acuérdense en que era en el antiguo pacto, que era difícil seguir los mandamientos, pero acá la Biblia, la palabra, se toma el tiempo de decir, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos, no en algunas áreas, no en algunas cosas, sino en todos los mandamientos. Muchos creen y buscan una vida llena de sensaciones o experimentar visiones, sueños, tener dones, talentos, pensando que esas manifestaciones nos hacen más espirituales. Error. Y es verdad que cuando nacemos en Cristo, los primeros años tenemos ese error. Somos niños, es entendible. Es entendible que busquemos todas esas cosas, porque recién empezamos a experimentar y a palpar. Y vemos esa energía, ¿no? Cuando nosotros nos convertimos y vemos a los nuevos 2, 3 años y nos acordamos que a veces pensamos que es nuestra oración motivada, no digo que esté mal, motivacional, que hoy se usa mucho, que transforma a las personas, cuando no es así. Es el Espíritu Santo quien está trabajando a través de la palabra que transforma las vidas, que transforma los corazones. No somos nosotros. Pero el problema es que cuando pasan los años, pasan los 5 años, 10, 15, y seguimos buscando estas pequeñeces. Uno dice, pequeñeces. Quizá cuando nacimos en el Señor, para nosotros eran importantes. Y gloria a Dios tener todas estas cosas. Porque por algo Dios los dio. Todas estas manifestaciones. Pero esto no es lo importante. Porque a medida que van pasando los años y vamos enfrentando situaciones, cosas diversas, y vemos a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, cómo van cayendo 1, 2, 3, y vemos cómo se siguen quedando en el camino, entendemos que todas esas cosas no eran importantes, sino lo que habíamos formado adentro a través de esos años. ¿Qué tanto dejamos que el Espíritu Santo forme en nosotros el carácter? Y a muchos entonces, a través de los años, nos tuvo que quitar, por su misericordia, esa venda, ese pensamiento vano. Yo le diría vano, porque cuando se predica mucho de todas estas cosas, es para exaltación del hombre. Pueden sí amar al Señor, no lo digo que no, pero dentro de su corazón también está el ser exaltado, el ser reconocido.
Pero a pasar los años, lo que uno más quiere, el que ha nacido de nuevo, es agradar a Dios. Es agradarle, es caminar en santidad todos los días. Es como acá dice la palabra, que Dios me vea y digan, ellos, él, ella, andaban, eran justos delante de Dios. Que Dios vea cómo nosotros caminamos. Y esto me encanta. Eran irreprensibles, no había nada que podían decir de nosotros. ¿Cuántas cosas se pueden decir? ¿Cuántas cosas Dios sigue puliendo y formando y cambiando en nosotros? ¿Será que Dios o la gente puede decir de nosotros que somos irreprensibles? Que no hay nada en que puedan apuntarnos, que agradamos al Señor en todo. Entonces la pregunta, como empezamos el pasaje, ¿qué es vivir en el Espíritu? No se lo voy a leer porque ya lo conocemos, pero en Romanos, capítulo 8, tenemos el título en grande que empieza todo el capítulo viviendo en el Espíritu. Y empieza a hablar qué es vivir en el Espíritu y qué es vivir en la carne. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué explica acá Romanos? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Es que nuestra carnalidad no nos domine y que por medio del Espíritu Santo llevemos una vida santa, agradable a Dios. Por eso la Biblia resalta que Zacarías y Elizabeth eran justos y andaban irreprensibles. Ellos vivían en el Espíritu. Y nadie busca esto. Hoy yo le digo, es la iglesia que más ruido hace, pero que menos daño hace. Son los tiempos donde muchas cosas se hacen, muchos gritos hay, muchas oraciones arriba de los púlpitos, motivacionales, pero que no cambian el corazón del hombre. Porque lo único que cambia el corazón del hombre es que la misma persona tenga un verdadero encuentro con Dios y todos los días decida buscarle. No son nuestras oraciones motivacionales las que cambian a las personas. No son, muchas veces pedimos, y lo he hecho también equivocadamente, que sean los dones, los milagros, echar fuera demonios, que llamen a las personas, que se asombren. Pero no es eso. Acuérdense que Jesús había sanado a muchos enfermos y había sanado a cuántos leprosos, dice la palabra, y cuántos volvieron. Entonces, cuando caminamos en el Señor, lo más importante tiene que ser nuestra vida de devoción a Él. Ahora bien, nosotros, ¿qué buscamos entonces nosotros? ¿Vivir una vida espiritual, superficial, o una vida que le agrada a Dios? Yo no saqué todo el pasaje pero acá en Lucas, del mismo capítulo, fíjense que habla que Elizabeth era estéril. Llevaban esta afrenta y eran ancianos. Llevan una vida. O sea, una vida, no una temporada, un tiempito, no, una vida de fidelidad al Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que empaparnos. Esto es lo que por lo menos yo creo que todo aquel que se convirtió de nuevo y ve todas las cosas que se predican y se hacen, es lo que más uno anhela, es la verdadera santidad del Señor, es serle fiel. Y cuando muchas veces de acá del altar, nuestros pastores, los hermanos predican, y me encanta cuando dicen, hace así, mirate. Y eso es algo que tenemos que agradecer en nuestra iglesia, de que nos incentiven a mirarnos cómo nosotros estamos caminando. Porque es ahí, a través de la palabra, que nosotros vamos a ser reflejados. ¿Qué estamos buscando? Y ahora yo también lo exhorto conforme a la palabra. ¿Qué estás buscando? ¿Y qué estás orando? ¿Qué estás pidiendo? Manifestaciones, reconocimiento, exaltaciones. Esas son herramientas, cosas que el Señor nos dejó
para nosotros ministrar, pero nuestro más anhelo en nuestro corazón tiene que ser el poder serle fiel. Esto muchos lo saben, que a través de los años lo que uno realmente quiere es serle fiel al Señor. Es como acá Elizabeth y Zacarías. Ellos tenían una afrenta. ¿Cuál era? No tenían hijo. No tenían hijo. Y no vemos que ellos oraron, por lo menos la Biblia no lo dice, que oraron por una manifestación y que se le aparezca un ángel. Eso vino solo. Las cosas sobrenaturales que vengan a nuestra vida van a venir solas. Pero nosotros, como siempre decimos, buscando el reino de Dios y su justicia. Acuérdense, el reino de Dios y su justicia, no la mía, no mi exaltación, no buscar mi reconocimiento, no buscar que Dios me use con el corazón queriendo que Él exalte y los demás vean mi ministerio. Eso es un corazón contaminado que Dios debe de trabajar. Lo que nosotros debemos preocuparnos y pedirle a Dios es que podamos caminar delante de su presencia cada día, ser fiel en lo secreto, en lo íntimo, donde no le podemos mentir a Dios. Yo no sé a usted, hermano, pero yo anhelo eso. Serle fiel todos los días. Serle fiel, poder agradarle. Presentarme, como decía Pablo a Timoteo, presentarte como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cuántas veces nos presentamos? Seguimos siendo hijos, seguimos siendo obreros, pero hay cosas que nos avergüenzan. Que Dios nos ayude a serle fiel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor. Gracias por tu fidelidad. Siempre hablamos y no podemos comparar tu fidelidad. Tú eres fiel siempre, Señor. Pero muy poco hablamos de serte fiel, Dios. Sé que hemos de fallar. Sé que en el transcurso de nuestra vida vamos a equivocarnos. Pero siempre, Señor, te pedimos que no se nos haga un hábito en andar en pecado, en caminar. Reconocemos que podemos fallar, caer, pero guárdanos de haber hecho un hábito, Señor, de serte infiel, de andar con pensamientos vanos, pensamientos impuros, con cosas que hay en mi corazón, que yo al hombre puedo escondérselo, aún a mi familia, a mi esposo, a mi mujer, hijos, hermanos. Pero muchas veces ese pecado está delante de ti y tú ves cómo yo sigo predicando, cómo yo sigo cantando, cómo yo sigo haciendo visitas, cómo yo vengo aquí, lloro, grito, hablo en lenguas y pasan los meses y ese hábito todavía no te lo he presentado y ni siquiera, Señor, ni siquiera todavía lo he querido quitar. Hoy ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Que podamos vivir la verdadera vida espiritual contigo, que es cerca de ti, que es obedecerte. Vivir en el Espíritu, en pocas palabras, es obedecerte. Estar fiel a ti, Señor. Caminar junto a ti siempre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, nos despedimos con la paz del Señor. Dios los bendiga. Y nos despedimos con un fuerte aplauso a Jesús. Que el Señor los bendiga.